Hello everyone, good day to all. Para esta ocasión, en este video no tenemos como finalidad la solución de algún problema, sino que el objetivo del video es tratar de explicar la diferencia de paradigmas de cómo administra Windows los discos duros y las particiones y cómo son administradas en Linux. Bueno, aunque es un asunto que ya abordé en algunos o en un video anterior y tampoco voy a entrar en un total detalle, pues vamos a procurar explicar las diferencias más notables, ya que para mí sí fue algo difícil al principio, preguntándome cosas como pues cuál es la unidad C aquí en Linux, o le puse una memoria y por qué no tiene una letra, ya sea la unidad D o la unidad E o la letra que siga. Es probable que algunos de ustedes, cuando comenzaron o si van comenzando, les ocurra algo similar a mí. Finalmente, la intención no es deducir si Windows o Linux es mejor. Simplemente no hay uno mejor que otro. Solo son diferentes y similares al mismo tiempo y necesarios. Y pues podemos sacarle provecho a ambos en nuestra vida cotidiana. Lo primero que debemos aceptar, y digo aceptar porque es difícil cambiar nuestra perspectiva sobre algo, historias sobre paradigmas nuevos que lograron sobresalir, hay muchas. Por ejemplo, los relojes digitales frente a los relojes analógicos. Otro ejemplo en los celulares touch frente a los celulares con teclado físico. Entre otros más, no acabaríamos. Entonces Linux pues no maneja letras, aparentemente no maneja letras para los discos duros, mientras que Windows asigna letras para cada disco duro y o partición, comenzando por la letra C, que es para el sistema Windows, reservando A y B para unidades de disquete. Algo que sabemos pues que es más que obsoleto. Aquí pues sí criticaría a Windows porque no me explico por qué sigue reservando esas letras A y B, pues cuando tenemos fácilmente, yo creo que más de 10 años que ya no se utilizan las unidades de disquete. En lo particular yo las dejé de usar creo que a principios del 2000, aunque todavía se podían ver en las computadoras. Ahora bien, en Linux pues no hay letras, o al menos no letras solas como referencia para cada unidad de disco o partición. Sin entrar en detalles, Linux clasifica los discos de forma diferente. Para Linux, cada disco mecánico o sólido les asigna un conjunto de 4 caracteres. Las primeras dos son las letras SD y luego la letra A para lo que sería el disco duro 1, la letra B para lo que sería el disco duro 2 y así sucesivamente. Por lo que si tenemos 3 discos duros, pues serían nombrados algo así: SDA, SDB, SDC. Digamos que aquí hay cierta similitud ya con asignar letras a cada unidad de disco, pero al final de esa letra Linux agrega un número, por lo que entonces esos mismos 3 discos duros quedarían de la siguiente forma, siempre y cuando no tengan particiones. Sería SDA1, SDB1, SDC1. Ahora bien, esa sería la nomenclatura para cada disco, siempre y cuando, repito, siempre y cuando ninguno de los 3 discos duros esté particionado. Pero si tuviéramos particiones, es aquí donde el último carácter, que es numérico, cambia y se va a ir incrementando. Es decir, supongamos que el disco 1, que es el SDA, tiene 2 particiones. Entonces Linux, esas 2 particiones del disco 1 las nombraría así: SDA1, SDA2. Ahora, el disco 2, imaginemos que también tenemos 2 particiones. Entonces quedaría de la siguiente manera: SDB1 y SDB2. Y finalmente vamos a imaginar que el tercer disco físico tiene 3 particiones. Entonces ese quedaría de la siguiente manera: SDC1, SDC2 y SDC3. Por lo que todas las nomenclaturas de los discos y particiones sería la siguiente: disco 1
SDA1 y SDA2. Disco 2, SDB1 y SDB2. Disco 3, SDC1, SDC2 y SDC3. Lo sé. Quizás en este punto digas, oye, esto es mucho rollo, estas nomenclaturas solo las usarás si usas la consola, con comandos. Pero tú eres un usuario pues que no desea esas complicaciones. Entonces simplemente pues vamos a asignarle nombres a los discos duros y olvídate de las letras. Por ejemplo, al disco principal puedes nombrarlo simplemente como disco de sistema o algo así. Procura no dejar espacios y usar un guión bajo o guión medio en lugar de los espacios. Por ejemplo, mi disco principal en la computadora lo puse como Debian-medio System. Si tienes una partición u otro disco, pues ponle nombre al disco y listo, no te complicas. Las memorias USB igual, también puedes asignarle nombres. Y finalmente eso también lo hacemos en Windows. Hablando del sistema de discos, pues Windows utiliza por lo regular un formato de NTFS, que no voy a entrar en detalles qué significa las siglas NTFS, mientras que Linux puede utilizar NTFS, pero él tiene otros como el X4, el X3 y tiene otros más. Aquí lo importante es entender que un sistema X4 o diferente al NTFS o al FAT32, que era lo que se utilizaba antes Windows, antes del NTFS, Windows no va a poder acceder al disco, mientras que Linux sí puede leer los sistemas de Windows, ya sea NTFS o FAT32. Windows no puede acceder a los sistemas de Linux que están en formato, o a los discos que están en formato, por ejemplo, X4. Si usas una memoria, lo recomendable sería usar NTFS si la usas también en Windows. Pero si tienes un disco duro, por ejemplo USB para respaldo, que solo usas en Linux o solo piensas o pretendes usar en Linux, lo recomendable sería usar un formato X4. Incluso con este simple sistema de archivos ya aumentas la seguridad de tu disco para acceder a datos, porque pues alguien con Windows no va a poder acceder a esos datos. Como extra, hablando de protección de datos, pues yo sugiero que utilicen BitLocker o Lux para cifrar sus datos o sus discos completos, sus discos duros. Y aquí es donde comienza a ser recomendable tener esa segunda partición que vimos ya en un video anterior o en algunos videos, o ese segundo disco duro para guardar los datos, y requiriendo al menos una contraseña para acceder a ellos, pues ya le estamos agregando una capa más de protección. Ya que uno puede pensar que pues digo, yo no tengo nada importante, pero documentos escolares, fotografías, estados de cuenta bancarios, estados de cuenta de hipotecas, etcétera. Créeme que esa información, toda esa información sí es importante, y lo mejor es tenerla cifrada. Por eso ya sería tema a desarrollar otro video sobre tácticas para proteger mis datos. Retomando el paradigma del sistema de archivos entre Windows y Linux, cabe recordar que en Linux absolutamente todos los discos secundarios o particiones diferentes al disco del sistema, recuérdenlo, se montan en una carpeta dentro del disco principal del sistema de Linux. La carpeta se llama media. Si se montan cada que se usan, este disco se va a montar solo mediante la sesión de usuario activa, y será en la carpeta media, y lo hará en otra subcarpeta con el nombre de usuario que montó el disco, a menos que tú le indiques que lo monte al iniciar el sistema y en una dirección especificada. Bien, explico esto porque regresando a Windows, rutas como C:/Windows/System o D:/Games/instalados en Linux pues no son así. Las rutas de los discos secundarios siempre
comenzarán con la carpeta media. Ahora, puede haber que alguien diga, oye, no es así, eso se puede cambiar. O, ¿sabes qué? En tal distribución no es así. Bueno, esto que yo digo ha sido la tendencia de montar así las unidades en la carpeta media desde que yo conocí por primera vez Linux, pues hace algunos poquitos años, no son muchos. Entonces, una observación extra. Los discos sólidos MVE, esos son pues casi lo mismo, solo que la nomenclatura inicial ya no es SD. Yo creo que a lo mejor sea por el tipo de conexión, no lo sabría. Bueno, el caso es que la nomenclatura es diferente. Es NVMe 0NP1. Y si hay otra partición, pues entonces sería con 2 al final. NVMe 0NP2. Y así sucesivamente cambiará el número según la cantidad de particiones que tengas. El último número. El 0 que está ahí, ese, si tuvieras 2 discos de ese tipo, entonces ese va a cambiarse a 1. ¿Sí? Bueno, pues entonces por el momento ha sido todo. Espero esta larga y posiblemente aburrida explicación les haya ayudado y les haya facilitado su integración al ecosistema Linux. Mientras tanto, pues déjame tu comentario si tienes alguna duda o decirnos qué te pareció esta explicación, y si tú eres un usuario de Linux experimentado, pues coméntame si es posible montar unidades en una carpeta diferente llamada media, y alguna equivocación que haya tenido yo aquí en el video, igualmente puedes dejármela en comentarios. De igual forma te recuerdo que si quieres estar al tanto de nuevo contenido, pues puedes suscribirte al canal. See you until next time, people.